infartos y enfermedades del endocardio, pericardio y tumores cardíacos. Son cosas sencillas que lo que necesito que ustedes recuerdan es parte de su patología 1. ¿Qué vamos en patología 1? Lesiones, ¿sí? Lesiones a nivel cardiovascular, ¿cuáles son? ¿Recuerdan? Si no saben eso, van a tener que volver a revisar. Recuerden que en medicina todo es secuencial. Si no tienen una base anterior, vale, vamos a poner. A ver, tipo de vasos. Rapidito, chicos. Vamos a proceder. Tipo de vasos. Señorita, ¿su nombre? Tamara, tipo de vasos. Vaso de refresco, de jugo, vaso de cóctel. Arterias, venas y capilares. ¿Sí? Estructura histológica de los vasos. Íntima, Íntima, media, adventicia. Diferencia entre vena y arteria. La arteria tiene la capa Mayor muscular calidad. más amplia y la luz muchas veces es más circular por la capa elástica. Y la vena, la luz es más laxa y es más amplia. ¿Sí? Bien. Corazón. Estructura. ¿Ah? Endocardio, miocardio, pericardio. ¿Sí? Bien espacio, pericardio. Listo, está en todo. Entonces, ¿qué ocurre a nivel del corazón? Vasos. ¿Cuáles son las lesiones? Vasculares. La Aterosclerosis. lesión del vaso origina la formación de una cicatriz. Si te lastima la piel, ¿un nombre? Pati, si te lastima la piel, ¿qué ocurre inicialmente? Bueno, se tiene que formar un coágulo para... Inicialmente. Si te Lesión lastimas, ¿qué sale? sangre. Sangre. Y eso llama a un proceso de coagulación. Coagulación. ¿Y eso qué implica? Factores de coagulación. Factores de coagulación, Plaquetas. depósito de plaquetas, depósito de fibrina y aparte se acumulan los eritrocitos. ¿Y eso cómo se llama? Cuando se deshidratan. ¿Cómo se llama? Lo que a los niños les gusta sacársela. Costra. Costra. Entonces, igual, eso ocurre externamente. Pero a nivel de vasos, las lesiones se inician primero porque tanto pollo a la brasa, ¿qué más? Pizza, ¿no? Galletita, tanta cosa más, carbohidratos en cantidad, se depositan poco a poco o están circulando en la sangre. Pero como hay un exceso, empieza a depositarse en la superficie del endotelio y los macrófagos acuden a comérselo porque son cuerpos extraños y se acumulan por debajo del endotelio, de tal manera que forman los depósitos o las placas ateromatosas, que con el transcurso de la vida van a seguir acumulándose y van a empezar a reducir la luz del vaso. Si reducen la luz del vaso, ¿qué pasa? Se reduce la perfusión. Circulación hay, pero se reduce la perfusión, porque hay dificultad para que pase el mismo volumen de sangre a través de un vaso más reducido, más estrecho. Estas placas, así como se lesiona la piel, también la turbulencia de esta sangre termina desprendiendo el endotelio y se forma un trombito, una cicatriz que va a seguir creciendo y se une a la placa, de tal manera que a los 50, 60 años ya los vasos están llenos de placas, por lo tanto se reduce la circulación, el corazón hace más fuerza para hacer circular el mismo volumen de sangre, por eso es que la presión se eleva a partir de los 50, 60 años, porque esas paredes de los vasos dejaron de ser elásticas para convertirse en paredes rígidas. Estos trombitos, si hay lesiones, se desprenden, ¿no? Y empiezan a circular.
circulan hasta que llegan a las vasos de menor calibre, que son las coronarias. Se obstruye y la obstrucción de un vaso que provoca isquemia en el órgano que afecta, en el órgano que irriga. Y la isquemia se conoce como infarto. La isquemia implica muerte de fibras cardíacas, que en esta imagen no son las más grandes, no son las más chicas, sino las más grandes, las que están en proceso de necrosis. Los miocardiocitos, basta un minuto sin oxígeno para empezar a morir. De tal manera que empiezan a desorganizarse, se relajan porque hay primero disminución de colágeno, no hay energía y empiezan a necrosarse. Lo que vimos, el causante, es toda esta lesión. Primero, ¿qué estructura histológica es? Arteria. ¿Ah? Arteria. ¿Perdón? Cualquiera. Arteria. Arteria, ¿por qué? ¿Ah? Muscular. ¿Cómo? La capa muscular media. Ya. ¿Y el resto qué cosa es? Placa. ¿Y esto qué cosa es? Trombo. Trombo. ¿Cómo está compuesto el trombo? Plaquetas. ¿Qué más? Fibrina. ¿Qué más? Eritrocitos. Y entonces fue este trombo que fue quizás provino de un vaso de mayor calibre. Se desprendió y ocurrió esta parte de la coronaria que ya estaba dañada porque ya tenía su placa termatosa. Entonces, es esto lo que origina la isquemia. Que muchas veces, ¿ustedes se acuerdan de la evolución del trombo? Patología 1. ¿Se acuerdan? Se puede adherir, se puede formar más plaquetas sobre el mismo trombo o se puede resolver, ¿no? Empieza a proliferar pequeños vasos y lo tunelizan, lo hacen como un colador, ¿no? Pequeños poritos, pequeños vasos que permiten circular sangre, pero ya no hay una proporción anterior. Pero igualmente pasan influyentes. Entonces, esto origina la isquemia. Vemos un trombo de mayor tamaño en una coronaria muy dañada y toda la masa de fibrina, plaquetas y eritrocitos, o sea, glóbulos rojos, que forman toda esta masa trombótica. La consecuencia, necrosis. ¿De qué tipo? Coagulativa. Coagulativa, a nivel de las paredes, principalmente ventriculares. Banca inferior, área de un infarto reciente, y este es un infarto antiguo. Como vamos a ver, las pequeñas zonas infartadas, las dos zonas microinfartos, hay necrosis focales mínimas que llegan a curarse y que inicialmente no causan daño porque pasan por situaciones pasajeras, ¿no? Pero ya se van acumulando y quedan estas cicatrices que son indicativas de infartos anteriores, un infarto antiguo como vamos a ver. Entonces, a nivel microscópico ya la isquemia produce la degeneración de las proteínas fibrilares de los miocardiocitos y empiezan a perder fuerza, ¿no? Y las fibras se hacen ondulantes. A eso se denominan las fibras de contracción. Y también por la degeneración adoptan una coloración muy intensa, o sea, un rosado intenso, lo que se dice la eosinofilia, donde estas fibras inicialmente se hinchan y luego se adelgazan porque empiezan a degenerar, y estas son las denominadas bandas de contracción del inicio de la necrosis coagulativa en un corazón infartado, para luego aparecer células inflamatorias, linfocitos y luego los polimorfos nucleares, que son los que van a contribuir a fagocitar esa parte de los miocardiocitos muertos. En esta imagen vemos unas zonas de un infarto subendocárdico. En esta imagen, ¿cuál es la parte interna? Esta que es el número 1, el endocardio,
subendocardio, y esta zona más rosada es la zona infartada. Por fuera hay una zona más clara que se conoce como una zona vascular anexa a la zona infartada. Entonces, histología. La parte interna que lo recubre, el endotelio que forma parte del endocardio. Por debajo del endocardio el subendocardio, miocardio, y por fuera está el Pericardio. ¿Y esto qué sería? Es una prolongación del endocardio y que va a formar parte de las valvas de las válvulas cardíacas. ¿Entendido? ¿Sí? Bien. Igual, endocardio, subendocardio, la zona vacuolada, el infarto, la zona vacuolada y el resto del miocardio. Zona de necrosis, perdón, de la zona vacuolada, zona de necrosis. Tejido normal. Igual acá, endocardio, la zona de degeneración vacuolar subendocárdica, infarto, y hay pequeñas zonas de hemorragia. A mayor aumento, macroscópicamente, lo más rosado es zona infartada. Zona o miocardio isquémico. Igual, estas son áreas en un infarto, área de hemorragia en un infarto. Vemos la pérdida de los núcleos, que son indicativos ya de la necrosis de los miocardiocitos. Ese es un esquema que está en su libro. Tienen que saberlo, lo principal por lo menos, porque esto les va a servir no solamente para el examen, sino para sus prácticas. Cuando estén haciendo sobre los de cardiología, esto lo va a tener que recordar. Y en el primer día, vemos las bandas de contracción, porque estos miocardiocitos han perdido las fibras contráctiles, ya no pueden estirarse, ¿no? Entonces son flácidas, es como si fueran, visto ustedes esos elásticos, ¿no? Y tienen un cierto rango de elasticidad. Si lo jalan mucho, se deforman. Igual pasa con las fibras, como ya no funcionan, están muertas, son muy laxas y generan esas ondulantes que se denominan como onda de contracción. En este caso vemos también en las primeras 24 horas una necrosis isquémica, o sea, la necrosis coagulativa, donde todavía las fibras que están necrosadas todavía conservan su estructura, pero el citoplasma es más eosinófilo. Una mayor extensión de necrosis, aún se ven las fibras, pero ya empiezan a desaparecer los núcleos. Acá, allá una necrosis avanzada y vemos la hemorragia entre las fibras miocárdiacas. Y aquí vemos las bandas de contracción, ¿no? Muy diferentes a esto. Esta es todavía una célula todavía conservada, pero esto ya no tiene forma. Esta es zona de necrosis. Más de lo mismo, 24 horas, a mayor aumento de los anteriores. Y ya en los 2 días ya empiezan a aparecer otro tipo de células. Aparecen otro tipo de células, como son los polimorfos nucleares. ¿Y cuáles son o dónde están? ¿Los ven? Primero, ¿saben cuáles son los polimorfos nucleares? ¿Cómo son? ¿Recuerdan? ¿Ah? Núcleos segmentados. ¿Y por dónde los ves? En patología lo que se tiene que aprender es primero haber conocido las estructuras normales para compararlas para ver si están bien o no. Y en cuestión de estructuras histológicas, ¿cuál es el detalle que diferencia una de otra? Como dijiste, los polimorfos nucleares tienen núcleos
segmentados. Y los monocitos son núcleos redonditos. Por eso son mononucleares. Los dos son polimorfonucleares. Aquí están. Estos son los neutrófilos, que aparecen ya en las 24 a 48 horas. Y a eso se llama inflamación aguda. Acuérdense que las células de la fase aguda son los polimorfonucleares. Y ya clínicamente empiezan a manifestarse cambios en el electrocardiograma y también por la necrosis y liberación de las proteínas. Estas se hacen visibles en las muestras sanguíneas, ¿no? En la fracción MB de las tropominas y todas las proteínas de la necrosis muscular. Al tercer o cuarto día hay un extenso infiltrado inflamatorio, ya hay necrosis de las fibras miocárdicas y apenas puedes distinguir los contornos, ¿no? Ya se está viendo la arquitectura. A las semana o 2 semanas, ese tejido necrosado ha sido reemplazado por un infiltrado inflamatorio linfocitario que conlleva a la atracción de macrófagos o monocitos que se van a convertir en macrófagos. ¿Qué hacen ellos? Liberan sustancias que van a atraer a los fibroblastos para sintetizar no solamente colágeno, sino también producir estructuras o células endoteliales para formar neovasos. O sea, crear una masa de tejido denominado tejido de granulación, que es el tejido que va a reparar toda esa zona necrosada. Por eso que se ve así. Y estas pequeñas zonas, estas estructuras rosadas, son células endoteliales que van a terminar formando pequeños capilares para mejorar la perfusión y terminar con la cicatrización con una mayor cantidad de colágeno depositado en esa zona, ¿no? En este caso, hay tejido de granulación con muchos capilares y poca colagenización, que es esto. Recién se está empezando a depositar el colágeno. Y más adelante se deposita este colágeno que termina sellando o reparando la zona infartada. Este proceso se evidencia cuando son pequeños infartos. Si son infartos mucho más amplios, porque hay un mayor compromiso de una arteria coronaria, muchas veces son en sus ramas distales y esos infartos son pequeños. Pero si son sus troncos principales, la extensión es mucho mayor y el compromiso de la vida es mayor. Este es un corazón con estas zonas blanquecinas. Esto es un infarto antiguo. Pero muchas veces estas zonas, estos infartos se repiten uno a otro, ¿no? Hasta que ya hay un mayor compromiso del corazón que termina pues fracasando. Zonas, a diferencia del infarto antiguo, el reciente es más rosado, es marrón. Y vamos a encontrar, como dije, la pérdida de núcleos ya indica necrosis y acuérdense que en la necrosis ya no hay vuelta atrás. Ahí recordemos, ¿no? el punto de quiebre, ¿no? el punto de no retorno que da inicio o es la diferencia entre un cambio irreversible del reversible. En este caso vemos una zona ya cicatrizada, este es el endocardio, y vemos una extensa zona de colagenización subendocárdica, ¿no? Y aquí vemos fácilmente esta zona blanquecina que no es músculo, es colágeno, es fibrosis. Hay un infarto antiguo, se llama un infarto remoto también. Las complicaciones más frecuentes es la ruptura. ¿Sí? Es como por ejemplo cuando infla un globo demasiado, infla más ahí lo normal, ¿cómo queda? Deformado. Igualito ocurre con las paredes. Como se necrosan, quedan adelgazadas y se deforman. Y como el corazón sigue trabajando, las contracciones cardíacas son muy intensas, son muy fuertes porque tienen que impulsar la sangre hacia toda la circulación.
Y si tiene paredes vasculares rígidas, ese corazón va a trabajar mal. Entonces, en ese lapso, las paredes ventriculares infartadas, débiles, necrosadas, terminan rompiéndose y complican, por eso estos pacientes terminan falleciendo. Vemos área de necrosis, adelgazamiento y necrosis de esta pared que termina rompiendo esa pared. Y esa dilatación, como vimos, muchas veces termina formando las denominadas aneurismas cardíacos post-infarto. Bien, luego pasamos a las miocardiopatías no isquémicas. Y aquí hay dos términos, la miocarditis y la miocardiopatía. La miocardiopatía afectan al corazón, ya sea de manera primaria o secundaria, y la miocarditis son causadas mayormente por agentes que originan o desarrollan un proceso inflamatorio. Las miocardiopatías son aquellas que afectan al corazón sin reacción inflamatoria. Cambios en la arquitectura del corazón que llevan al adelgazamiento de las paredes, haciendo que las cavidades sean mucho más amplias, llevando a la insuficiencia cardíaca. Histológicamente, ¿qué vamos a encontrar? Fibras cardíacas más adelgazadas con el crecimiento de colágeno en el intersticio, un colágeno intersticial cardíaco. La hipertrófica, ¿qué implica? ¿Qué es hipertrofia? Patología 1, crecimiento de una célula. Y hay hipertrofia o un órgano crece por hipertrofia o por hiperplasia. ¿Qué es hiperplasia? Aumenta el número de células. Aumenta el número de células. Y la hipertrofia es el aumento de la célula por adquirir una mayor cantidad de componentes fibrilares o proteínas. El corazón ya no se replica, entonces crece por incremento del tamaño celular. De tal manera, si incrementa el tamaño, ¿qué hace? Y aumenta el volumen del músculo cardíaco, en este caso, las células del ventrículo o de la pared ventricular. De tal manera que este espacio que era más amplio termina comprimido. Si está comprimido por una mayor fuerza muscular, entonces hay poca sangre que puedan eyectar a través de las válvulas hasta la circulación sistémica. Y este es un ventrículo insuficiente. ¿Y qué vamos a encontrar desde el punto de vista histológico? Crecimiento de los miocardiocitos con alteración de su arquitectura. Si ustedes recuerdan, los miocardiocitos estaban entrelazados de forma horizontal. Aquí están desordenados, son mucho más amplios, una mayor cantidad de citoplasma y núcleos mucho más voluminosos. Mientras que las miocarditis son ocasionadas por agentes externos, tipo bacterias, virus, siendo los más comunes el Coxsackie, el VIH, las riquecias, protozoos, hongos y las infecciosas. Aquellas patologías que generan una reacción inmunitaria. ¿No? Y esa reacción inmunitaria sucede cuando el cuerpo reconoce como ajeno a sus propias células y genera toda esa reacción. En la miocarditis vamos a encontrar abundante infiltrado de tipo linfocital, linfocitos y macrófagos, inflamación crónica, que va a estar disperso entre las fibras miocárdicas, un intenso infiltrado inflamatorio, pero dependiendo de las células que contengan, puede clasificar a esta miocarditis, como en esta otra imagen. Igual todas siguen siendo fibras musculares cardíacas, por eso es importante la histología. Luego, un infiltrado inflamatorio linfocitario, pero además, ¿qué encontramos? Células de un citoplasma amplio eosinofílico con varios núcleos, las denominadas células gigantes, que implica una mayor agresividad de este proceso y también una mayor severidad en esta patología
que muchas veces terminan con la muerte del paciente cuando son más extensas. Hay parásitos del tipo tripanosoma, en el caso de varicela, que también afecta a la fibra muscular cardíaca, generando una reacción inflamatoria, donde además de linfocitos vamos a encontrar neutrófilos y eosinófilos. Esta miocarditis muchas veces se extiende hacia las válvulas o se inicia en la superficie valvular, sobre todo la fibra reumática, que termina formando grupos o grumos de depósitos bacterianos que terminan destruyendo la superficie valvular. Estos depósitos se conocen como las denominadas vegetaciones, que dependiendo de su característica, hay patologías que forman vegetaciones en la línea valvular sin ocasionar daño y pueden pasar desapercibidas, como en el caso de estas vegetaciones ocasionadas por la fibra reumática que destruye la superficie valvular. Y cuando destruye esta superficie valvular, ¿qué ocurre? Ya no cierran completamente, se vuelven válvulas insuficientes. Y lo más común, como les dije, es lo ocasionado por la fibra reumática, que eso ya puede que a un niño le dio su faringitis estreptocócica a los 7, 8, 9 años, y eso va replicando y a los 15 o 20 años está dando manifestaciones porque ya estas válvulas han sido dañadas. Esta es esta imagen ampliada donde vemos estas vegetaciones sobre la superficie, que es una masa de bacterias, detritus y tejido valvular destruido. Luego pasamos al pericardio. En el pericardio hay lesiones, o mejor dicho, hay lesiones que empiezan primero por el acúmulo de líquido en el espacio pericárdico. El espacio pericárdico es aquel que está entre el pericardio visceral y el parietal. Y normalmente tiene un líquido que sirve como lubricante para que ese corazón funcione normalmente y que es un promedio de unos 50 mililitros de forma habitual. Es el espacio pericárdico, ¿no? Pero muchas veces por problemas adyacentes de tipo inflamatorios o infecciosos, sobre todo a nivel de mediastino o de pulmones, puede haber una efusión, un edema, que lleva a la liberación de líquido y se va a acumular, bueno, esta es la histología del pericardio y el epicardio, y se va a acumular en este espacio. Cuando este líquido es claro, se le denomina una pericarditis serosa. El líquido seroso es un líquido amarillo transparente, que muchas veces puede contener células inflamatorias y si es muy rápido puede generar el taponamiento cardíaco, que significa que este espacio está tan lleno de líquido que ya no permite que el corazón se distienda. Ese es un taponamiento cardíaco, muchas veces hay implicancias en la salud del paciente. O puede ocurrir que además se pueden formar pequeñas estructuras filamentosas, además del depósito de líquido seroso, mayormente cuando hay proceso de tipo urémico, insuficiencia renal, postinfarto miocardio o la carditis reumática aguda. Y que vamos a verlas así, cuando haya manifestaciones como fiebre, hay soplos, hay dificultad respiratoria, y ya después de los exámenes identifican a este taponamiento y tienen que hacer la denominada ventana cardíaca, ¿no? Y abren y encuentran estas zonas, estas pequeñas estructuras filamentosas que están adheridas entre el pericardio visceral y el parietal. Esto es lo que se conoce como pericarditis fibrinosa, o puede ser serofibrinosa, que además de fibrina vamos a encontrar líquido, como en este caso, líquido y fibrina, estas zonas irregulares, ¿no?, de color rosado. Esa es una pericarditis
cero fibrinoso. También, ya desde el punto de vista histológico, hay que reconocer primero que, como dijimos, la fibrina se adhiere a nivel del pericardio visceral. Y vamos a ver esta pericarditis como extensas zonas eosinofílicas, irregulares, y que tienen pues pequeñas prolongaciones como si fueran digitaciones. Toda esta zona corresponde a una parte de la pericarditis. Igual acá, miocardio, el pericardio, y vemos que esa zona está edematizada, área de hemorragia, y la fibrina en la pericarditis. Y recordar también que la tuberculosis también origina una pericarditis. ¿Y cómo saben que es tuberculosis? ¿Cómo se diagnostica? Ya en la necropsia, porque ya ese corazón es insuficiente, y reconocemos fácilmente. ¿Se acuerdan ustedes cuáles son los criterios para identificar a la tuberculosis? Desde el punto de vista histológico, ¿recuerdan? A ver, voluntarios. ¿Perdón? El complejo de Gaume, por ahí está. Por ejemplo, a nivel de pulmón, porque implica, además del parénquima pulmonar, implica otra estructura agregada. Pero los criterios básicos de la tuberculosis, ¿cuál es? La necrosis central caseosa, el infiltrado linfocitario que rodea toda la lesión. ¿Y qué nos falta aquí? Nos faltan las células gigantes multinucleares. Pero esta necrosis gaseosa ya nos indica que es tuberculosis. Y el complejo de Gaume de mi compañera implica el compromiso de ganglios iliares en el caso de la tuberculosis. También hay una pericarditis hemorrágica, o si no hay inflamación, solamente quedaría como hemopericardio, acúmulo de sangre en el espacio pericardio, mayormente por traumas o por ruptura post-infarto. La hemorrágica es una zona rugosa, rojiza, asociada sobre todo a pericarditis hemorrágica por tumores, metástasis o tuberculosis. Si esto llega a fibrosarse, va a desarrollar la denominada pericarditis constructiva, que es casi la fase final de una pericarditis constante, donde termina fibrosándose y forma una estructura compacta, forma una cápsula fibrosa que limita la distensión del corazón, por lo que muchas veces tienen que recurrir a la cirugía para aperturar este pericardio. Y la otra variedad es el acúmulo de pus en este espacio, a lo que se denomina pericarditis purulenta. En la mayoría de casos asociados a procesos infecciosos a nivel del pulmón. Luego pasamos a ver los tumores cardíacos, que como vimos el corazón es el órgano que menos tumores tiene y lo que más encontramos son los mixomas, son las masas gelatinosos a nivel de las aurículas, que pueden ser sésiles o peliculares. Luego también vamos a encontrar lipomas, rabdomiomas, vamos a encontrar sarcomas, como la parte maligna del tumor cardíaco. Y los primarios son los más comunes, como el mixoma. Pueden haber metástasis de otros órganos, sobre todo de mama, pulmón. Estos mixomas pueden ser únicos o múltiples, medir entre 1 a 10 centímetros, y son masas blandas, constituidas por células mixomatosas estrelladas o células mesenquimales, que van a producir abundante sustancia mucopolisacárida, esa gelatina, o sea, material gelatinoso del que está compuesto. Puede haber hemorragias o inflamación de tipo mononuclear.
ven esta masa translúcida como una pequeña masa de gelatina con su película o no. Y son estas áreas marrones que corresponden a esas hemorragias dentro del tumor. Las células mesenquimatosas, laxas, con una gran cantidad de ese material rosado, es ese material mucopolisacárido que constituye el tumor. Pueden haber pequeñas hemorragias y estas hemorragias son fagocitadas por los mononucleares, especialmente macrófagos, que fagocitan la hemoglobina y la convierten en hemosiderina. Y estos macrófagos se denominan hemosiderófagos. Como vemos en esta imagen, el fondo mixoide, las células mesenquimales estrelladas, estas estrelladas, y células inflamatorias de tipo linfonoide de linfocitos. Y son estos los hemosiderófagos que se encuentran en esa zona marrón como visto en la imagen del tumor. Los lipomas vienen a ser depósitos de grasa dentro de las fibras musculares o masas aisladas del tejido adiposo. El radiomioma es una masa nodular de músculo estriado dentro de la pared ventricular o por fuera del corazón. Esta masa, vemos el corazón con una masa adiposa, que son los lipomas musculares benignos, que desde el punto de vista histológico vamos a encontrar fibras cardíacas donde hay un infiltrado de adipositos, tejido adiposo maduro. En esta otra imagen vemos masas noduladas de tejido muscular cardíaco, pero que forman nuestros lóbulos. Son los rhabdomiomas, que están conformados por células musculares bien diferenciadas, pero que tienen prolongaciones en su superficie, lo que le da esa apariencia de células enalaicas, como vemos en este caso miocardio. Este es el rhabdomioma. Muchas veces viene bien localizado y capsulado porque es benigno. Igual acá, pues son muy diferentes a las células miocárdiicas normales. Tenemos el fibroelastoma papilar, que los encontramos fundamentalmente sobre la superficie de las válvulas cardíacas. Son proyecciones digitiformes en la superficie que se aprecian. Esta es la ecografía, vemos la válvula, esta es la lesión. Histológicamente vemos estas prolongaciones digitiformes que conforman a este elastoma valvular. Y por último, a los sarcomas, que es la versión maligna de los tumores cardíacos, y están constituidos por células endoteliales, ¿no? Abundante infiltración que invade todo o parte del miocardio, y vamos a ver esto, células endoteliales atípicas que forman parte de este sarcoma y son muy agresivas porque tienen un alto grado de malignidad, se reproducen muy rápido y muchas veces ellas son inoperables. Muchas veces los diagnósticos se hacen en la necropsis. Y igual se le hacen estudios de inmunohistoquímica para confirmar, sobre todo por motivo de investigación, los tipos o las características que se evidencian en estos tumores. Muy bien, hasta aquí lo que corresponde a la práctica.